Bueno, ahora nos toca platicar un poquito acerca de un método de integración más denominado fracciones parciales, integración por descomposición en fracciones parciales. Ese es el nombre. Un poquito largo, pero es un método muy poderoso. Bueno, pero antes de meternos al método per se, vamos a platicar un poquito acerca de las bases o los fundamentos del mismo. Por ejemplo, nosotros sabemos que algunas funciones se construyen a partir de polinomios. Es decir, podemos hacer operaciones aritméticas, sumar, restar, dividir, multiplicar polinomios para construir otro tipo de funciones. Entonces, nosotros en esta sección o en este video vamos a hacer un estudio de ese tipo de funciones que se pueden construir operando polinomios. Como vamos a ver, no es tan sencillo, o más bien no es posible calcular integrales indefinidas de cualquier función a partir de las ya conocidas, es decir, de las elementales o de tablas de integración. Por ello, tiene gran relevancia definir cierta clase de funciones cuyas integrales pueden ser expresadas mediante funciones elementales. Las más simples de estas funciones es precisamente la función racional. Veamos lo siguiente. Fíjense ustedes que una función racional que denomino m de x es una función de la forma siguiente: m de x igual al cociente entre p de x y q de x. Desde luego q de x tiene que ser diferente de 0, puesto que la división por 0 no está definida. Ahora, p y q son polinomios de x. Por ejemplo, aquí en verde he colocado tres funciones que son racionales, es decir, que son el cociente de un polinomio entre otro polinomio. Por ejemplo, y de x es igual a x entre x al cuadrado más 5. Esta otra es x al cuadrado menos x más 8 entre x más 3. Y finalmente 1 entre x. Nosotros a este nivel conocemos muy bien las fracciones. Por ejemplo, si el grado del polinomio p de x del numerador es menor que el grado del polinomio q de x del denominador, entonces a la fracción la vamos a denominar propia. En caso contrario, si el grado de p es mayor que el grado de q, la fracción es impropia. Entonces fíjense aquí que estamos haciendo nosotros una distinción, ¿verdad?, entre cómo vamos a denominar una fracción, si es propia o impropia, dependiendo del grado de los polinomios. Haciendo memoria un poco de a qué nos referimos con el grado, voy a trabajar con estos mismos ejemplos. Por ejemplo, ya sabemos que el grado 0 hace referencia en un polinomio a una constante. El grado 1 hace referencia precisamente a x. El grado 2 hace referencia a un polinomio cuadrático. Y el grado 3 hace referencia a un polinomio cúbico. El grado va a estar definida por la mayor potencia presente en el polinomio. Por ejemplo, en el caso de esta función x entre x al cuadrado, el grado del polinomio numerador es 1, porque nada más aparece x. En cambio, el grado del polinomio denominador, x cuadrada más 5, es 2, puesto que x está elevado al cuadrado. Entonces, conforme a la clasificación propuesta, puesto que el grado de x es menor que el grado de x al cuadrado más 5, entonces esta fracción es propia. En este ejemplo intermedio tenemos el cociente entre x al cuadrado menos x más 8, un polinomio de grado 2, entre x más 3, un polinomio de grado 1. Aquí es claro que el grado de p, el grado del numerador, es mayor que el grado del denominador. Entonces, esta es una fracción impropia. Por otro lado, en este último ejemplo, tenemos aquí un polinomio de grado 0, es decir, una constante que es 1
entre x, un polinomio de grado 1. ¿Ok? Puesto que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces esta es una fracción propia. Muy bien. Ahora, si la fracción es impropia, es decir, el grado de P es mayor que el grado de Q, nosotros podemos hacer la división de ambos polinomios, es decir, dividimos P entre Q. Pues ya sabemos nosotros el algoritmo para dividir polinomios. Tenemos aquí la casita P entre Q. Esto nos da como resultado un cociente h de x y un residuo f de x. De manera que esta función m de x, que habíamos definido como el cociente de P entre Q, la podemos escribir como la suma del cociente, que es un polinomio h de x, más una fracción propia, que se construye a partir de dividir el residuo f de x entre el polinomio q de x. Y, desde luego, f tiene un grado menor que q de x. Bueno, ya dije que h de x va a ser un polinomio y f de x entre q de x es una fracción propia. Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo de lo anterior. En el ejemplo 1 nos piden lo siguiente. Expresar la función m de x igual a 8x cúbica más 14x al cuadrado menos 6x más 5 entre 2x al cuadrado más 5 como la suma de un polinomio y una fracción propia. ¿De acuerdo? Es decir, me están entregando una fracción de este estilo, es decir, de esta forma, P de x entre Q de x. Ahora me piden escribirla de la forma esta, un polinomio más una fracción propia. ¿Por qué me piden eso? Porque es claro que el grado del polinomio numerador es x al cubo, es decir, la x de mayor potencia es x a la 3, por lo tanto es un polinomio cúbico, entre un polinomio de grado 2. Entonces, veamos lo siguiente. Con respecto a este m de x, podemos distinguir algunas cosas. En primer lugar, p de x, el polinomio numerador, pues es todo esto. 8x cúbica más 14x al cuadrado menos 6x más 5. Y q de x, el polinomio denominador, es este, es igual a 2x al cuadrado más 5. Ahora, nos podemos percatar que el grado de P es mayor que el grado de Q. Por lo tanto, se trata de una fracción que impropia. Y como ya vimos, cuando tenemos una fracción impropia, podemos hacer la división de los polinomios para obtener un polinomio más una fracción propia. ¿De acuerdo? Entonces, escribamos lo siguiente. Hay que hacer la división de los polinomios. Entonces, tenemos que dividir 8 x cúbica más 14 x al cuadrado menos 6x más 5 lo tenemos que dividir entre 2x al cuadrado más 5. ¿Ok? Voy a cambiar de color y ya nosotros sabemos el algoritmo para hacer la división entre polinomios. Primero, tomamos el primer término, 8x cúbica, de aquí y lo dividimos entre el primer término que está fuera de la casita. 8x cúbica entre 2x al cuadrado nos queda 4x. Y lo colocamos acá, 4x, en el cociente, respetando, ¿verdad?, la posición de cada potencia de x. Ok, ahora multiplicamos lo que tenemos en el cociente por cada término de esta expresión y le cambiamos de signo y lo colocamos debajo de la casilla correspondiente para hacer las operaciones. Aquí, por ejemplo, es 4x por 2x al cuadrado nos da 8x cúbica. Pero cambiamos de signo y aquí ya
rayé involuntariamente. A ver, ahí está. Cambiando de signo nos queda menos 8x al cubo. Ahora, 4x por 5 nos queda 20x. Pero cambiándole de signo nos queda menos 20x que escribimos debajo de menos 6x. Menos 20x. Ahora sí, operamos. Tenemos que 8x cúbica menos 8x cúbica pues es igual a 0. Muy bien, y ahora menos 6x menos 20x es igual a menos 26x. Y bajamos los términos que quedan. Bajamos en este caso el 14x al cuadrado y el 5, que es la constante. Ahora volvemos a repetir el algoritmo de la división. Tomamos este término, lo dividimos por este y tenemos 14x cuadrada entre 2x cuadrada es igual a 7 positivo. Y lo escribimos acá en el cociente. Ahora este más 7 lo multiplicamos por cada término de aquí y le cambiamos de signo. 7 por 2x al cuadrado es 14x cuadrado. Cambiándole de signo nos queda menos 14x al cuadrado. 7 por 5, 35. Cambiándole de signo tenemos menos 35. Y hacemos las operaciones. 14x cuadrada menos 14x cuadrada es 0. Bajamos este menos 26x. Y 5 menos 35 es menos 30. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes que ya el grado, menos 26x, tiene un grado inferior al 2x al cuadrado. Entonces, hasta aquí vamos a detener el proceso de la división. Este es el residuo f de x. Voy a identificarlo con otro color. Este es nuestro residuo f de x. Este es nuestro cociente h de x. Entonces, m de x, que es toda esta expresión, la puedo escribir como la suma de el cociente h de x, que es un polinomio, más la fracción propia, el residuo f de x, entre q de x. De manera que esto me quede igual a h de x, que es 4x más 7 más menos 26x menos 30 sobre q de x, que es el denominador 2x cuadrada más 5. Puedo reescribir esto, si se fijan ustedes, aquí en el numerador puedo sacar un menos 1 como factor común, este signo menos. Pero al multiplicarlo con este más por menos me queda menos. Entonces, 4x más 7 menos 26x más 30 sobre 2x al cuadrado más 5. Y listo. Fíjense ustedes que ya he reescrito esta fracción que era impropia en la suma de un polinomio que es lineal más una fracción que es propia, donde el grado del numerador es inferior al grado del denominador. Muy bien. Y hemos hecho una repasada a la división de polinomios que será, pues, importante. Ok. Ahora platiquemos un poquito de la integración de estas funciones racionales. Como ya vimos, una fracción impropia, es decir, donde el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, se puede escribir de la siguiente manera: un polinomio h de x más una fracción propia f de x entre q de x. Por lo tanto, para integrar esta función m de x, pues la integral de m de x diferencial de x, pues tengo que integrar esta otra. Es igual a la integral de h de x más f de x entre q de x diferencial de x. Separo en dos integrales: la integral del polinomio h de x más la integral de la fracción propia f de x entre q de x diferencial de x. Muy bien. Entonces, el ejemplo siguiente
este ejemplo 2 nos pide calcular la integral del ejemplo 1, ¿sí? Pero la integral de la función m de x del ejemplo 1. Aquí está m de x, la voy a reescribir como una fracción impropia y también como la fracción propia. A ver. Ok. Entonces, resulta que m de x, ¿a qué es igual? M de x es igual al cociente de 8x cúbica más 14x al cuadrado menos 6x más 5 entre 2x al cuadrado más 5. Puesto que hicimos este cociente de polinomios, llegamos a que esta misma fracción impropia la podemos expresar como 4x más 7 menos 26x más 30 sobre 2x al cuadrado más 5. ¿Ok? Entonces nos piden calcular la integral siguiente. Y va a ser igual a la integral de m de x diferencial de x. Esto es la integral de, escribimos todo esto, 8x cúbica más 14x al cuadrado menos 6x más 5 entre 2x al cuadrado más 5, diferencial de x. Fíjense que no es tan evidente que podamos integrar así empleando, por ejemplo, un cambio de variable. Si yo tomo el cambio de variable u igual a 2x al cuadrado más 5, fíjense que el diferencial pues ni soñando se parece o es algo similar aquí en el numerador. Entonces, ¿pero qué puedo hacer? Esta función m de x también la puedo escribir así. Entonces, parece ser que eso es más sencillo. Es decir, esta integral la puedo escribir como la integral de 4x más 7 menos 26x más 30 sobre 2x al cuadrado más 5. Diferencial de x. ¿Ok? Esta parece ser ya un poco más accesible. Entonces voy a separar en 4 integrales. Fíjense que aquí tengo una fracción, entonces puedo separar esta parte con este y esta parte con este. Entonces me quedan 4 integrales de la forma siguiente. Me queda 4 veces la integral de x diferencial de x más 7 veces la integral de diferencial de x menos 26 por la integral de x sobre 2x al cuadrado más 5 más 30, perdón, aquí sería un menos, ¿verdad? Porque fíjense que este menos afecta a este componente y a este otro. Entonces me quedaría menos 30 la integral b diferencial de x sobre 2x al cuadrado más 5. Ok, si nosotros nos ponemos a ver estas integrales, nos percatamos que esta es inmediata, esta es inmediata, esta es casi inmediata con un cambio de variable y esta es por tablas de integración, ¿de acuerdo? Es decir, es un arco tangente. Ok, bueno, para no angustiarles, aquí vamos a proponer el cambio de variable u igual a 2x al cuadrado más 5. Por lo tanto, el diferencial de u es igual a 4x diferencial de x. Para este caso, vamos nosotros a utilizar de tablas que la integral de dx entre x al cuadrado más a cuadrada es igual a 1 entre a por el arco tangente de x entre a más constante.
¿Ok? Eso lo sabemos de tablas. Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda la integral? Pues esta es inmediata. Aplicando la regla de la potencia me queda x al cuadrado sobre 2. 4 sobre 2 es 2. Entonces me queda 2x al cuadrado. Esta integral también es inmediata, me queda más 7x. ¿Ok? Y aplicando este cambio de variable para resolver esta integral, fíjense que aquí, para completar el diferencial, me hace falta un 4 acá. Entonces multiplico por 4 dentro de la integral, divido por 4 fuera, y me queda menos 26 entre 4, o lo que es lo mismo, sacando mitades, 13 medios. 13 medios de el logaritmo natural de 2x al cuadrado más 5. Menos, fíjense que ustedes aquí que tengo que hacer un poquito de modificaciones, ¿verdad? Para, como dijéramos, para aplicar aquí tablas, tengo que hacer algunas modificaciones. Algunas modificaciones para que se parezca lo más posible. Entonces, ya metiéndonos con tablas, ¿verdad? Este resultado nos queda 3 raíz de 10 por el arco tangente de raíz de 2 sobre 5 por x más constante. Y este es el resultado de calcular esta integral. Entonces, aquí nada más fíjense que es utilizar tablas, pero hay que tener un poquito de cuidado. Porque en este caso, como veíamos en el caso de integración por sustitución trigonométrica, aquí hay que llevar esta integral a términos de la integral de u sobre u cuadrada más a. ¿Sí? Entonces nos queda una integral del caso 2 y así recuperamos esta integral, donde sale un arco tangente. Entonces inténtenlo ustedes con integración de sustitución trigonométrica o váyanse a las tablas y verán que llegamos fácilmente a este resultado. Ya no me detengo más en el desarrollo porque pues se supone que todas estas integrales ya las manejamos, son integrales que ya hemos visto, integrales inmediatas o casi inmediatas. Ok, entonces, ahora vamos a platicar un poquito acerca de las fracciones parciales, ya lo que necesitamos, ¿no?, para aplicar el método. Muy bien. Una función, o sea, una función racional, es decir, un cociente de un polinomio entre otro polinomio, se construye combinando dos o más expresiones racionales en una sola. Entonces, aquí vamos a considerar el proceso inverso. Dada una expresión racional, la expresamos como la suma algebraica de dos o más expresiones racionales. Un tipo especial de suma de fracciones simples se llama descomposición en fracciones parciales. Cada término es la suma de una fracción parcial. Por ejemplo, imaginen ustedes lo siguiente. Imaginen que yo les doy las siguientes fracciones. 3 sobre 2x más 1 y menos 1 sobre x menos 3. Aquí yo tengo este par de fracciones parciales, ¿sí? Ahora yo les pido suma estas dos fracciones para obtener una sola fracción. Entonces, pues ya sabemos sumar fracciones. Me están pidiendo sumar algebraicamente estas fracciones, es decir, 3 sobre 2x más 1 menos 1 sobre x menos 3. Aquí podría yo sacar el mínimo común múltiplo, pero sumemos cruzado. Ya sabemos que para sumar o restar cruzado es multiplicar este por este, es decir, 3
por x menos 3 menos el producto de este por este. 1 por 2x más 1. Entre el producto de estos dos denominadores. 2x más 1 por x menos 3. ¿Ok? Entonces, haciendo las simplificaciones, en el numerador me queda 3 por x, 3x, 3 por menos 3, menos 3, menos 2x, menos 1. Sobre, multipliquemos estos dos polinomios, estos dos binomios, y llegamos a que eso es igual a 2x al cuadrado menos 6x más x menos 3. Hacemos reducción de términos semejantes. 3x menos 2x me queda x menos 3. Perdón, aquí esto es menos 9. Aquí me equivoqué. Dije menos 9, pero escribí menos 3. Suele pasar. Menos 9 menos 1. Ahí sí me queda menos 10. Y en el denominador, haciendo reducción de términos semejantes, nos queda 2x al cuadrado menos 5x menos 3. ¿Ok? Perfecto. Ahora, imagínate lo siguiente. Yo ando de travieso y te pido lo siguiente. Te digo, a ver, por favor calcula esta integral. ¿Sí? Fíjate que no parece tan evidente, ¿verdad? No parece tan evidente cómo proceder. Claro, desde luego ya tienes ideas con base al ejercicio que al ejemplo que acabamos de resolver, ¿no? Tú me podrías decir, bueno, hay algo que podemos hacer. Pero no es tan evidente. Aquí resultó ser un tanto sencillo, pero fíjate que no es tan evidente calcular esta integral. Ojo, pero ¿de dónde procede este término? De la suma algebraica de este par de fracciones. Es decir, que la integral que me están pidiendo calcular esta, también la puedo calcular como la integral de 3 sobre 2x más 1 menos 1 sobre x menos 3, diferencial de x. ¿Por qué? Porque fíjate que esta expresión, ¿sí?, que yo te propuse porque ando ahí de travieso o queriéndote meter en aprietos, procede de la suma algebraica de este par de fracciones simples, de fracciones parciales. Entonces ya parece más sencillo calcular esta integral vía esta descomposición en fracciones parciales. Entonces aquí ya puedo separar en dos integrales. Es decir, esta integral la puedo separar como 3 veces la integral de diferencial de x sobre 2x más 1 menos la integral de diferencial de x entre x menos 3. Para resolver estas integrales, ahora yo puedo hacer un cambio de variable mental, pero lo voy a hacer aquí para que veas cómo es que se integra. Para calcular esta integral, yo voy a proponer el cambio de variable u igual a 2x más 1, por lo tanto el diferencial de u es igual a 2 diferencial de x. Para resolver esta segunda integral, yo voy a proponer el cambio b igual a x menos 3, por lo tanto el diferencial de b es igual a dx. Entonces, estas integrales se convierten en 3 veces. ¿Qué me hace falta para aplicar mi cambio de variable aquí? Me hace falta un 2 al lado de dx, entonces multiplico por 2 y divido por 2 fuera. Entonces me queda 3 medios de la integral de du sobre u.
menos, aplicando este cambio de variable, la integral de db entre b. Y esto es igual a 3 medios del logaritmo natural de u, ¿sí? Valor absoluto de u, menos el logaritmo natural del valor absoluto de b. Regresando a mis variables originales, esto es igual a 3 medios del logaritmo natural de u. ¿Quién es u? 2x más 1. Menos el logaritmo natural de b. ¿Pero quién es b? Es x menos 3. Más mi constante de integración. ¿De acuerdo? Fíjate entonces que ahora tú te puedes dar cuenta de la importancia de las fracciones parciales. Porque un problema que, digamos, no se le veía salida de cómo resolverlo, yo sé que puedo descomponerlo en fracciones parciales más simples, como estas, y así integrar. Entonces, ese es el poder de las fracciones parciales. Que un cociente de polinomios complejo como este, lo puedo yo separar en sumas de fracciones más simples, llamadas fracciones parciales. Ok. Ahora permíteme presentarte cuáles son los tipos de fracciones parciales que hay. Existen 4 tipos de fracciones parciales simples. El primer tipo es el que te muestro aquí. Es el cociente de a entre ax más menos b. Es decir, a, donde a es elemento de los reales, es una constante arbitraria, dividido entre un polinomio de grado 1 en su forma estándar, ax más o menos b. El segundo tipo, lo mismo, un cociente entre un número, a, una constante, dividido entre un polinomio de grado 1, ax más o menos b, elevado a la n, donde n es elemento de los números naturales, de los números enteros positivos, ¿sí? ¿Ok? Aquí hubo un... aquí hubo un errorcito, puse n de naturales y son los enteros. Pero bueno, nada que no se pueda corregir. Ahí está. Lo mismo por acá, puse naturales y es el conjunto de los enteros. Ok, listo. Ya subsanado eso, tenemos para el segundo tipo de fracciones parciales simples, que n es elemento de los números enteros positivos, es decir, 2, 4, 2, 3, 4, 5, etc. Y a es una constante arbitraria. El tercer tipo, lo mismo, es un cociente entre una constante arbitraria a entre el polinomio ax cuadrada más bx más c, donde las raíces de este polinomio denominador son complejas, es decir, ya es un polinomio que no es factorizable, no se puede reducir, no tiene raíces en el campo de los reales, solo en los complejos. Y el cuarto tipo, lo mismo, es un cociente entre una constante arbitraria a entre un polinomio ax cuadrada más bx más c elevado a la n, donde n está en el campo de los enteros positivos y las raíces del denominador lo mismo, son complejas, ya no lo puedo factorizar. Recuérdense que este tipo de polinomios los puedo factorizar así, x más b por x más a. Pero estos polinomios ya son irreducibles, es a lo más a lo que puedo factorizarlos. Muy bien. Bueno, ya platicamos sobre los tipos de fracciones parciales simples que existen. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, supongamos, creo que este es el ejemplo 3, ya no recuerdo bien. Ejemplo 3. Supongamos que me piden ahora calcular la siguiente integral. Dos entre 2x más 3 menos 5 entre 8x menos 3 más 10 sobre 3 menos 4x por el diferencial de x. Muy bien. ¿Están de acuerdo que esta integral
ya está dada en fracciones parciales simples. ¿Y de qué tipo son? Son del tipo 1, una constante dividida entre un polinomio de grado 1. Las tres lo son, constante dividida entre polinomio de grado 1. Y también están de acuerdo conmigo en que la puedo separar en tres integrales distintas. Es decir, esta integral total la puedo separar como dos veces la integral del diferencial de x entre 2x más 3, menos 5 veces la integral de diferencial de x entre 8x menos 3, más 10 veces la integral de diferencial de x entre 3 menos 4x. Ahora, integrar cada una de estas es muy sencillo. Puedo hacer un cambio de variable mental, pero para que vean de dónde procede el resultado, voy a proponer los cambios de variable. Para esta voy a tomar a u igual a 2x más 3. Entonces el diferencial de u es igual a 2 diferencial de x. En este caso, tomo el cambio de variable b igual a 8x menos 3. Entonces el diferencial de b es igual a 8 diferencial de x. Para esta voy a tomar que t es igual a 3 menos 4x. Por lo tanto, el diferencial de t es igual a menos 4 diferencial de x. Entonces, reescribiendo estas integrales en términos de la nueva variable, fíjense que aquí, para completar este diferencial 2, me hace falta un 2. Multiplicar por 2 aquí, divido por 2 afuera. 2 entre 2 es 1. Entonces me queda la integral de diferencial de u entre u. Menos, fíjense que aquí para completar el diferencial de x, con el cambio de variable me hace falta un 8. Entonces multiplico por 8 dentro, divido entre 8 afuera. Me queda menos 5 octavos de la integral de db entre b. Ok, para esta tercera, tomando ese cambio de variable me hace falta un menos 4 para completar el diferencial. Entonces divido entre menos 4. Lo que me queda 10 entre menos 4, saco mitad arriba y mitad abajo, me queda 5 medios. ¿Ok? De la integral de dt sobre t. Esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u menos 5 octavos del logaritmo natural del valor absoluto de b menos 5 medios del valor absoluto del logaritmo natural del valor absoluto de t más constante de integración. Ahora sí, para terminar, recupero de mis cambios de variable que es u, que es b y que es t. Entonces, esto me queda logaritmo natural de u, que es 2x más 3, menos 5 octavos del logaritmo natural de b, que es 8x menos 3, menos 5 medios del logaritmo natural de t, que es 3 menos 4x, más mi constante de integración. Y listo. Ok, ya vimos cómo proceder, cómo son de utilidad estas fracciones parciales. Ahora, una pregunta natural es, bueno, ¿y cómo voy a descomponer en fracciones parciales? Que es el método in situ, ¿sí? Esa es una pregunta muy buena y que nosotros vamos a estar utilizando constantemente. ¿Cómo proceder ante una descomposición en fracciones parciales? De la siguiente forma. Como ya vimos, una función racional se expresa de la forma m de x igual a p de x entre q de x, donde p y q son polinomios. Ahora, para realizar una DFP, que es descomposición en fracciones parciales, procedemos así, y hay una lista de pasos. En primer lugar, si m es impropia, es decir, el grado de p es mayor o igual que el grado de q, el polinomio numerador, polinomio denominador, entonces debemos realizar primero la división de p entre q hasta obtener un residuo f de x tal que el grado de f es menor que el grado de q. Es decir, obtener la suma de un polinomio más una fracción propia, cosa que ya vimos en esta parte, en esta sección. Como segundo paso, es factorizar el polinomio denominador q en factores de la forma polinomio ax más b a la k o bien ax cuadrada más bx más c a la k, donde ax cuadrada más bx más c es un polinomio de grado 2 irreducible
es decir, que tiene raíces complejas. Y además k es elemento de los números enteros y nos va a decir cuántas veces se está repitiendo el polinomio. Por ejemplo, ax más b a la 1 nos dice que solamente aparece una vez este polinomio. Ax más b a la 2 quiere decir que se está repitiendo 2 veces. Y así, similar con este. Y 3, consideramos los siguientes casos. Por ejemplo, primer caso, para cada factor lineal no repetido, ax más b, la descomposición en fracciones parciales debe incluir el término siguiente, a entre ax más b, donde a es una constante, como ya vimos que son fracciones simples. Para cada factor lineal repetido, ax más b a la k, donde k representa el número de veces que se está repitiendo el factor, la descomposición en fracciones parciales debe de contener los siguientes términos. A sub 1, que es una constante entre ax más b, más a sub 2 entre ax más b al cuadrado, más, y así sucesivamente hasta a sub k sobre ax más b a la k. Es decir, hay que ir sumando estos términos hasta llegar a completar a x más b a la k, es el número de veces que se está repitiendo. 3. Para cada factor cuadrático no repetido de la forma ax cuadrada más bx más c, la descomposición en fracciones parciales debe incluir el término ax más b sobre ax cuadrada más bx más c. Es decir, si ustedes se fijan, en el denominador tengo un cuadrático, entonces en el numerador debo de poner un polinomio de grado inferior, es decir, de grado 1, un polinomio lineal de la forma estándar, ax más b, donde a y b son constantes. A, B y C minúsculas también son constantes. Y finalmente, el caso 4. Para cada factor cuadrático repetido de la forma ax cuadrada más bx más c elevado a la k, donde k nos dice cuántas veces se está repitiendo este factor, la descomposición en fracciones parciales deberá incluir los términos siguientes. A sub 1 por x más b sub 1 entre ax cuadrada más bx más c, más a sub 2x por b sub 2 entre ax cuadrada más bx más c al cuadrado, más, y así sucesivamente, hasta a sub k por x más b sub k sobre a x cuadrada más bx más c elevado a la k, hasta llegar a k veces que se está repitiendo. Muy bien, entonces, ya con esto hemos dado un vistazo así general a lo que nos estamos refiriendo con el método de descomposición en fracciones parciales. Naturalmente, en los próximos videos lo que voy a hacer es hacer un estudio más profundo acerca de cada uno de los casos, del caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4, para aplicarlo ya al cálculo de integrales indefinidas. Hasta la próxima.